El Señor en su Amén. misericordia va a responder de acuerdo a su voluntad. Antes Amén. de continuar, quiero preguntar, ¿se escucha bien, no? Sí. Sí. Y, hermano, quiero preguntarles, ¿de cuánto tiempo es el tema, el devocional? Porque no sé si creo que me Eh, paso de tiempo. es As- media hora, terminamos normalmente a las 6. Así me he pasado de los 30 minutos. Voy a tratar de no hacerlo hoy. Está bien, pastor. Como quiera, todos estamos ahí hasta que usted termine. Sí, pero lo que pasa es que a mí me preocupa, me da pena después porque em, tienen sus responsabilidades, sus trabajos, ¿no? Y entonces, bueno, hemos estado hablando acerca del reino de Dios y el reino de las tinieblas y el efecto de los dos reinos. Un reino, gracias, un reino, un reino da vida, un reino transforma, un reino liberta y sobre todo da paz. Mientras que el otro reino mata, destruye, atormenta y siempre trata de alejarnos de la comunión con Cristo y de la comunión con Dios. Eh, no es necesario, como dice la cita que leímos ayer, no es necesario, hermanos, que decidamos deliberadamente no estar bajo el reino de Dios para que el reino del mal nos domine. Con nuestras imperfecciones, nuestros rasgos, nuestras bajas pasiones, ya Satanás se toma de allí para dominarnos y comienza con detonando situaciones o sí, creando situaciones en nuestra vida que detonan esas, esas pasiones, esas debilidades y esas imperfecciones, donde cuando reaccionamos, no con la razón, o sea, en vez de responder con el corazón o responder con la mente, con la razón, entonces reaccionamos desde las vísceras, ¿no? Creyendo que esa es la forma correcta y Satanás se vale de esto, de esas, de, de esas reacciones o esas imperfecciones para dominar nuestra vida. Entonces, no es necesario estar vomitando espuma, tener los ojos blancos, gritando, jalándonos los pelos para decir de que somos dominados por el poder de las tinieblas, eh, sino que una persona puede ser normal, aparentemente, ¿no? Normal y estar siendo dominado. Por ejemplo, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de eso. Saúl, el rey Saúl, Judas. La Biblia dice claramente que Satanás entró en Judas y él no estaba pegando gritos ni estaba revolcándose en el piso. Pero Judas tenía, igualmente Saúl, tenían rasgos que ellos lo fomentaban. Y debido a eso, Satanás pudo dominar su mente. Bueno, y a la final ellos hicieron lo que hicieron. Los dos terminaron suicidándose. Saúl matándose con su propia espada y Judas ahorcándose. Eh, y hay otros personajes más, ¿no? Hay otros personajes más. Y yo quiero hablar en el día de hoy, que espero que no sea su caso, de un trastorno de la mente, de un trastorno que no sé, espero que no sea su caso, pero yo estoy seguro que le ayudará para identificar a alguna persona con este problema y lo ayude usted a tomar decisiones. Porque una persona con este trastorno, con este rasgo, además de manipular, hace mucho daño, crea mucho sufrimiento, ya sea a la pareja, a los hijos, a la familia, o si puede ser hasta un jefe, un compañero de trabajo. Y la víctima no sabe lo que pasa.
Entonces, como estas personas son muy especialistas para manipular, hacen ver que la otra persona es la culpable. Entonces, se crea una situación donde la víctima no sabe lo que está sucediendo y en la víctima se va creando un, un problema mental de angustia y de sufrimiento debido a la situación creada por la otra persona que es especialista en manipular, ¿no? Y es interesante que todos estos rasgos comenzó en Satanás. En Satanás fue el primero que tuvo este trastorno. Y puede ser del orgullo, pero eso va más allá. Eso va más allá. Y yo estoy seguro que ustedes han escuchado mencionar sobre ese trastorno del narcisismo. Para, mu- para muchos tal vez eso puede ser como que no es tanto problema porque yo estoy con Dios, Dios está conmigo y tal. Pero déjeme decirle, hermano, algo. Déjeme decirle algo. En la iglesia, en nuestra iglesia, hay mucho narcisismo. Y eso no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque como decimos que somos cristianos, y aún entre muchos líderes, estoy hablando entre pastores, líderes de la iglesia, hay narcisismo. Y, no, y las personas, pues, o los hermanos, pueden creer que no, porque como dije, estamos en un ambiente cristiano. Esa persona es cristiana, es pastor, o tal vez no es pastor, es un hermano de la iglesia y como decimos no es cristiano, no puede estar pasando. Y entonces está la otra situación, que el que padece ese trastorno piensa que no tiene nada. ¿Me explico? Y hay algo que ayuda mucho y es la información. Yo tuve un problema con alguien que tiene esa situación. No es ningún familiar, no es mi esposa, no vayan a creer que es mi esposa o ningún familiar. Fue un compañero de trabajo y además en un ambiente cristiano. Yo pude tomar una decisión, yo pude tomar una decisión sobre esa persona o hacia esa persona debido a la información, porque yo no sabía, yo no conocía acerca de ese trastorno. Mi esposa me comenta, me habla, yo comienzo, me llamó la atención y comienzo entonces a buscar información, a ver videos, buscar información en internet y me doy cuenta qué es lo que estaba sucediendo. No me quitaba la paz, pero sí me daba molestia ciertas actitudes y acciones que él hacía contra mí de espalda y, y yo pensaba si era culpa mía, hasta que comencé a buscar información y compré libros sobre ese tema. Ah, ok, esto es lo que está pasando, ok. Tomo una decisión y la persona esta se molestó más, pero ya no me importa y tengo paz. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente estas personas son, por eso digo tristemente, lamentablemente, porque ellos se creen lo mejor, aparentan espiritualidad, ser personas espirituales, y también la gente que se rodea o que tiene contacto con estas personas se creen el cuento, ¿me explico? Y, y lamentablemente, estas personas no son realmente espirituales, sino que son utilizados porque como tienen rasgos, eh, tienen problemas de autoestima, no tienen empatía por las personas, entonces Satanás utiliza esas cosas. Y la persona cree que no pasa nada, que él está bien. En su mente, realmente él es perfecto, él es espiritual. ¿Me explico? Entonces, tristemente, eh, estas personas crean mucho daño hasta a su familia, a su entorno familiar en el trabajo, por eso mismo.
porque no es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que está controlando, dominando a estas personas, y además estas personas no están viviendo bajo el reino de Dios. Estas personas no tienen paz, viven todo el tiempo atormentados porque ellos están buscando cómo manipular, cómo alcanzar sus metas sin escrúpulos. A ellos no les importa eso, ¿me explico? Ellos pueden mentir y yo, hermano, lo que le estoy diciendo es porque yo sé, no solamente por libros, por situaciones que yo viví. Ellos les pueden mentir en su cara sin descaradamente, ¿me explico? Descaradamente así. Y aún aparentar espiritualidad. Y te están mintiendo, te están mintiendo. Entonces, ¿de dónde viene este problema? ¿De dónde se origina, chico? ¿De dónde se origina esto? Bueno, si ustedes conocen la mitología griega, el narcisismo viene de ese término, de Narciso. ¿Quién fue Narciso? Fue un personaje de la mitología griega, quien era tan hermoso que se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua, en el mar, en un estanque, perdón, de agua. Quedó tan fuertemente extasiado por su propia imagen que ni siquiera la ninfa, una diosa, la ninfa Eco, logró sacárselo. Narciso no pudo dejarse mirar a sí mismo y se enamoró de su propio reflejo y sin poder resistir a su propia belleza, finalmente se tiró en el agua y terminó ahogado. Así terminan los narcisistas. Los narcisistas tienen una vida triste por sus propias actitudes y su trato hacia el prójimo. Ellos tratan de mantener una figura de perfeccionismo, de perfección, tanto en un matrimonio perfecto, un hogar perfecto, un trabajo perfecto. Me explico, una vida perfecta. Pero en el fondo, estas personas, todo es manipulado, todo es controlado, hermano querido. Y eso, y cuando se controla y se manipula, ahí no hay felicidad, ni hay amor verdadero. Este libro, imagínense, yo tengo varios libros, porque yo quería documentarme, y gracias a Dios que conseguí aquí, y yo veía y compré, eh, por ejemplo, este libro. Mira lo que dice, te dice te habla de términos maquiavélicos. El autor es Steven Turner, estadounidense, creo, o canadiense. No, creo que es estadounidense. Ha escrito varios libros. Entonces, mira lo que dice él acerca del narcisismo. Dice, prácticamente todo maquiavélico es un narcisista. ¿Verdad? Los términos, a veces pensamos que eso es cosa, cosa simple o de que no existe o que hay cierta exageración. No, hermano querido. Las personas narcisistas son maquiavélicas. Su narcisismo es probablemente la razón por la que pueden desvincularse de cosas como la empatía y la compasión. Por eso que ellos actúan como actúan. No tienen compasión, una de las características del narcisismo, ni empatía, ya que lo más probable es que nunca las hayan experimentado en primer lugar. Los líderes maquiavélicos, dentro de la iglesia hay líderes maquiavélicos, como los narcisistas, son exageradamente prepotentes, aunque les suelen retratar a menudo como nobles y humildes. Miren que lo está diciendo una persona que ha estudiado todos esos rasgos y además sus técnicas de manipulación, que son muchas. Al final del día, este es un ejemplo de su comportamiento hipócrita. Entonces, el narcisista, además de maquiavélico, es hipócrita, prepotente, entre otras cosas. También dice, también dice aquí, para que ustedes vean que cualquiera puede ser víctima. Los líderes maquiavélicos pueden ser su jefe, un familiar, un político o prácticamente cualquier persona con la que se pueda encontrar en su día a día. Pero mm,
son tan astutos que no lo podemos detectar fácilmente, porque ellos tienen una apariencia de humildad, apariencia de piedad, apariencia de buena persona, apariencia de persona atenta. Ellos estudian a las personas y saben cómo eh, pueden manipular y controlar a la persona, ¿sabe, no? Si la persona, por ejemplo, le gusta el deporte o si le gusta la repostería o si le gusta cierto hobby, ellos la estudian, buscan qué cosas le gusta a la persona y ellos comienzan a hacerlo para crear esa conexión. Entonces ellos actúan de forma maquiavélica y uno a espalda, ¿no? Y uno cree que no pueden ser ellos. ¿Por qué? Porque uno tiene la idea de que son personas o buenas personas. ¿Me explico? Mira lo que dice aquí, para que usted vea el nivel de lo que es, a qué nivel está el narcisista. Este mismo autor dice, es bien sabido que los psicópatas, si usted se entera de que alguien es psicópata, ¿qué haría usted? ¿Cómo sería el trato con esa persona? ¿Más cuidadoso ahora? Tendría más cuidado. O tal vez un límite, porque los psicópatas son personas con trastornos terribles en la mente. Es bien sabido que los psicópatas, los sociópatas y narcisistas te colocan en el mismo nivel, porque tienen trastornos, hermano querido. Son terribles. Usan técnicas manipulativas como forma de ejercer control sobre sus víctimas y satisfacer sus necesidades y deseos en cada interacción. Bueno, entendiendo esto, te voy a decir la definición de lo que es un psicópata o antisocial y un sociópata, perdón, la definición de lo que es un sociópata, que es lo mismo antisocial. Ustedes entienden esa palabra, antisocial, un delincuente. Y el psicópata. Cuál es las cualidades de estas personas? Bueno, el sociópata o el antisocial, que son los delincuentes, es una afección mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros sin remordimiento. Por ejemplo, un antisocial o un sociópata, por eso que mata, ¿ve? Mata, viola, roba. ¿Por qué? Porque a él no le importa violar los derechos de otros. Este comportamiento puede causar problemas en las relaciones o en el trabajo o a menudo es delictivo. ¿Ok? El psicópata, ¿qué es lo que es el psicópata? Carece de empatía desde su nacimiento. Tiene la imposibilidad de acceder al dolor o la felicidad ajena. Ellos no sienten felicidad por el bien de otra persona, por los logros de otras personas. Tampoco sienten tristeza por el sufrimiento ajeno. Terrible. Por lo tanto, el sociópata sí puede ser empático, aunque reduzca estabilidad, o sea, esta habilidad para muy pocas personas de su entorno. Entonces, mira lo que dice el, el concepto médico de lo del trastorno del comportamiento narcisista. Un trastorno mental se caracteriza, lo que es un trastorno, perdón, la definición de un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición. ¿Y qué es la cognición? Es la forma como el ser humano, la facultad de recibir la información externa y cómo afecta aquí. Entonces, ellos tienen un problema de cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo tanto, perdón, por lo general, va asociado a angustia o a discapacidad funcional en otras áreas importantes. Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales. Entonces, una de las características de lo que es un trastorno del narcisismo son muchas. Yo te voy a tratar de contar aquí algunas de ellas, pero las que sobresalen más con el trastorno del narcisismo es sentido exagerado de egocentrismo. Yo.
Todo soy yo, primero yo, y es así, hermano, literalmente. Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Me explico? Sentido exagerado de egocentrismo, preocupación extrema por sí misma. Ellos buscan la forma de cómo aprovecharse, ¿no? De aprovecharse de la situación porque primero son ellos. Y si usted ve que una persona de esta accede o da algo, es con la intención de luego recibir algo más adelante para manipular. ¿Me explico? Estas personas no piden perdón, estas personas no reconocen sus faltas y cuando lo hacen es para manipularte. Falta de empatía por otras personas. Estas son las tres principales. Repito, sentido exagerado de egocentrismo, preocupación extrema por sí misma y falta de empatía por otras personas. No siente empatía. Una persona normal, Dios hizo las personas empáticas. ¿Qué es una persona empática? Una persona que se alegra por el bien de otro, por el bien de otro. Una persona que se entristece, siente dolor por el mal ajeno. ¿Me explico? Pero estas personas no sienten eso. Lo que sienten son celos y envidia cuando alguien hace algo bueno. Cuando alguien sufre, ellos tratan de mostrar como cierta tristeza, pero es actuado. ¿Me explico? Para aparentar. Entonces, eh, uno dice, bueno, y esta cosa tan terrible, de dónde viene? Bueno, y te estoy hablando, y todo esto lo tomé del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que se usa, ese libro se usa, es la Biblia en la psicología, la Biblia de enfermedades y la Biblia de trastorno. Entonces, estamos viendo que ese trastorno del narcisismo es estudiado, es tratado y es real. Dice este libro también, dado que los pacientes con trastorno de personalidad narcisista tienen dificultad para regular la autoestima, porque tienen mucha autoestima, necesitan ser elogiados, necesitan ser elogiados permanentemente para mantener un contacto con personas o instituciones especiales. Además, tienden a devaluar a otras personas para poder mantener un sentido de superioridad. Entonces, estas cosas, hermanos, que yo le estoy contando, yo las viví y yo no sabía qué es lo que pasaba. ¿Me explico? Hasta que comencé a leer y a indagar y entonces entendí la situación y me llevó a tomar una decisión hacia esa persona como yo le dije. Entonces, estas cosas son tomadas del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y usted lo puede conseguir en internet y lo puede bajar. ¿Dónde comienza esta situación? Comenzó con Lucifer en el cielo. Te voy a hablar rápidamente de algunos rasgos de Lucifer en el cielo, qué es lo que sucedía con él, con lo que él hizo. Em, el primer narcisista fue Lucifer, porque el espíritu del reino de Dios no es ese. El espíritu del reino de Dios es amor, paz y dar, ¿no? El reino de Dios, que es el espíritu de Dios, es dar más bien, dar amor. Es empático, sufre con el que sufre y se alegra con el que se alegra. ¿Me explico? Ese es el espíritu del cielo. Eso lo hacen los ángeles, eso lo hace Cristo, eso lo hace Dios. Pero en Lucifer se vieron otras cosas distintas. Por ejemplo, el egocentrismo y el orgullo. En Ezequiel 28, 16, 17 dice, en la traducción, en lenguaje actual, en los muchos negocios que hacías, llegaste a ser violento y por esto te arrojé de mi montaña. El ángel que te protegía te alejó eh, de las piedras de fuego. Era tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza, por eso te arrojé al suelo y en presencia de los reyes te hice quedar en ridículo. Isaías 14, 2 al 14, 12 al 14 dice, hablando del sentido de superioridad y competencia y envidia de Lucifer, y que actúa sin escrúpulos para sus deseos, dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías las naciones. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios.
Así piensan los narcisistas. Siempre buscan ocupar los puestos altos, cargos importantes. Pero ¿qué pasa con eso? Eso no está mal, pero es el sentido de su vida. Siempre es lo que le da sentido a su vida, es eso. No es Dios, no es el ser hijo de Dios. Eso no es lo que le da sentido a la vida de estas personas, sino más bien quién soy en el sentido, en relación con las demás personas. Yo tengo que dirigir, yo tengo que controlar, yo tengo que ocupar el lugar más alto, ¿me explico? Para crear admiración. Pero no solamente eso, sino que lo hacen sin escrúpulos, ¿ves? Los fines justifican los medios, no le importa sin mentir, pisotear, engañar, no le importa. Entonces dice, subiré al cielo a poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a precedir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré. Así piensa el narcisista. Escalaré, escalar, escalar hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Hay otras características que tiene Lucifer que tuvo. Es hipócrita, es farsante. El mismo Cristo lo dijo, manipulador en Juan 8:44, en la traducción del lenguaje actual. El padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y lo hace y hace que las personas mientan. O sea, ¿ves? Los manipula y los lleva a mentir. Entonces, es el espíritu, hermano, el espíritu que controla a estas personas que yo digo son individuos llenos de tristeza. Son controlados por el reino de las tinieblas, hermanos queridos, porque hacen mucho daño, y por Satanás. Entonces quiero compartir contigo ahora, seguir con unos rasgos de narcisista para que usted lo identifique y para que usted ya sepa lo que está sucediendo y lo lleve a tomar una decisión. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice que, que por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a veces es bueno alejarse de estas personas. A veces es bueno, voy a buscar aquí un versículo para que ustedes vean. A veces es bueno tomar la decisión de alejarse para su paz. ¿Me explico? Porque estas personas lamentablemente están siendo dominadas por el diablo. Quiero mostrarte aquí, lo dice Proverbios. Se me perdió el versículo. Pero mira lo que dice, por ejemplo, voy a hablarte aquí, voy a mostrarte lo que dice la sierva del Señor. En mente, carácter, personalidad, tomo uno. La página 199 dice celos, envidia, orgullo, sentimientos duros, justicia propia, fácil provocación, malicia, aspereza, frialdad, falta de bondad, son todos atributos de Satanás. Y todas estas cosas se presentan en la persona con trastorno de narcisista. Te repito, celo, envidia, orgullo, sentimientos duros, justicia propia, fácil provocación. Cuando dice fácil provocación, lo que dice, y yo viví eso, estas personas constantemente tratan de provocar a otro para que explote. ¿Me explico? Buscan la forma de cómo provocarlo. Malicia, ¿por qué? Porque tienen malicia. Entonces dice aspereza, frialdad, falta de bondad, son todos atributos de Satanás. En el libro de Proverbios nos aconseja que nosotros nos alejemos de estas personas. Pero también, pero también el Nuevo Testamento lo dice. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3, ¿se recuerdan cuando dice, en los postreros días, en los postreros tiempos habrá amadores de sí mismos, avaros, no, malvados, soberbios, ingratos, eh, mm,
también dice eh, detractores, dice con apariencia de piedad, ¿ve? Apariencia de piedad, a esto evitad, ¿ves? Aunque puede sonar un poco cruel, pero lo que busca aquí estos consejos es que nosotros no seamos tampoco manipulados y que perdamos la paz por medio de estas personas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Usted ore. Hay personas que tal vez eh, siguen manteniendo relación con estas personas, pero tiene que estar consciente y tiene que decidir que tiene que tomar ciertas decisiones, colocar límites. ¿Por qué? Porque si no, estas personas van a romper esos límites y usted tiene que estar consciente de qué es lo que está pasando y qué es lo que puede suceder, qué es lo que puede hacer estas personas. Porque estas personas actúan, hermano, para que usted explote. Utilizan todos sus medios. ¿Me explico? Entonces, em, es cierto que nosotros somos cristianos, pero muchas veces para que usted no sea afectado, tiene que tomar una decisión drástica y real. Entonces, la Biblia lo aconseja. em, y no estoy diciendo, hermano, que nos sintamos odio hacia esas personas. No, más bien compasión, pero consciente de lo que está sucediendo. Entonces, te voy a mostrar te voy a mostrar otras, antes de terminar, te voy a mostrar otros rasgos, como te dije, para que usted sepa identificar a una persona de esta y usted no sea víctima de sus manipulaciones y de su vida tóxica. Un cristiano puede padecer de este trastorno. Sí, un cristiano puede padecer de este trastorno, aunque tenga tiempo en la iglesia, aunque haya nacido en la iglesia, aunque venga de familias de no sé cuántas generaciones adventistas, puede tener este trastorno. Como te dije, Saúl fue uno, Judas fue otro y también Saulo de Tarso. No te estoy diciendo Pablo, no te estoy diciendo el apóstol Pablo transformado, te estoy diciendo antes de ser transformado. Saulo de Tarso era fariseo, era estudioso de las escrituras, era israelita, descendiente de Abraham, doctor de la ley y padecía del trastorno narcisista, no tenía empatía. Lo estoy inventando yo, no dicho por él mismo. Vamos a leerlo. Filipenses 3 al 6 dice, porque te voy a leer Filipenses, que es escrito por él mismo, dicho por él mismo. Filipenses 3 al 6 dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es lo que está diciendo, ya lo está diciendo una persona transformada. Él no tiene confianza en sí mismo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, aunque yo tengo de qué gloriarme, de qué, sí, gloriarme de mí mismo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Vamos a ver, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Ves? No tengo empatía. Él mataba a los cristianos y creía que servía a Dios. Celoso, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, o sea, de los 10 mandamientos, él se pensaba irreprensible. Él mataba y aún así él se creía irreprensible, que guardaba la ley de Dios. Ese es un narcisista. ¿Me explico? Entonces, esto se puede presentar en personas cristianas. Usted no se crea de que no, que la iglesia es así, es todo color de rosa y que todos los cristianos. No, no. Aunque yo creo de que usted está consciente de eso, de que usted sabe eso. Ahora te voy a decir unas cualidades de este trastorno. Son varias. Voy a tratar de hacerlo rápido por cuestión de tiempo, pero para que usted le sirva, porque a mí me ayudó y me ha ayudado y me está ayudando. Primero, se creen mejores que los demás.
Una de las cualidades de estas personas se creen mejores que los demás. Los individuos narcisistas creen que son superiores a a las demás personas, asumen que tienen dotes y cualidades que los convierten en personas especiales. De hecho, si no son tratados según el estatus que ellos creen merecer, se sienten maltratados y reclaman y se sienten humillados. De allí su preocupación constante y obsesiva por demostrar a los demás que son mejores que ellos. Siempre andan con ese sentido de, de competencia. Y yo sé lo que le digo, hermano. Cuando alguien es una amenaza para esa persona, tratan de desplazarlo de alguna forma, desacreditando a esa persona eh, entre los demás. Quieren ser centro de atención siempre. Los narcisistas son ególatras, por eso siempre quieren ser el centro de atención y hacen más que hablar de sí mismos. Se sienten superiores y esperan que los demás los admiren y los elogien por ello, porque ellos se alimentan de eso. Lo que le da a ellos satisfacción es cuando lo elogian. ¿Me explico? Que reconocen lo que hacen todo el tiempo. Eso lo hacen ellos sentir que tienen sentido en su vida. Eso es lo que le da sentido a la vida de ellos. Necesitan atención constante, pues tienen una autoestima baja. Tercero, son encantadores al principio. Se muestran como una persona amable, una persona encantadora, una persona, mira que son especiales esas personas. En un inicio, las personas narcisistas se muestran encantadoras, pues tienen gran facilidad para ganarse a los demás. Tenga cuidado, hermano querido. Sin embargo, con el tiempo las cosas cambian. Debido a que les cuesta la intimidad, sus amistades y relaciones de pareja duran poco. Y si duran, es por manipulación y amenaza, control. Una mujer casada con un narcisista no es feliz. Un hombre casado con una narcisista no es feliz, es víctima. 4. Son manipuladores. Los hijos de padres narcisistas no son felices, no tienen paz. Por eso que ellos tratan de irse lo más pronto de su casa. Los narcisistas son personas atormentadas. Son personas que duermen poco y no dejan dormir tampoco a su pareja. Si usted está viendo esto en algún familiar, ya sabe lo que está sucediendo. Y usted debe tomar una decisión. No estoy diciendo divorciarse, por si acaso, sino pedirle a Dios sabiduría qué hacer, porque la Biblia enseña. Y ya usted tiene entonces una razón para ser más eh, eh, decidido a tener ciertos límites, ¿no? Y no dejarse manipular. Ok. 4. Son manipuladores. A los narcisistas les gusta manipular a la gente, sobre todo porque creen que los demás solo están allí para satisfacer sus deseos y necesidades. Eso lo hace un esposo narcisista. Ve a la esposa como un objeto para satisfacer sus deseos y necesidades sexual y también para darle estatus. ¿Me explico? Por eso son considerados artistas de la manipulación. Quinto, carecen de empatía. Los individuos narcisistas no son empáticos. De hecho, les cuesta ponerse en los pies de otros y entender sus sentimientos y emociones. Por eso es cuando usted ve que cuando usted está pasando por una situación dolorosa y ve a otra persona frío. ¿Y qué es lo que pasa con esta persona? Porque es así, son así, carecen de empatía. De hecho, le cuesta ponerse en los pies de otros y entender los sentimientos y emociones. Por esa razón pueden resultar desconsiderados o emocionalmente distantes. Ellos muestran poco cariño. ¿Por qué? Porque para ellos eso es debilidad. Y cuando muestran cariño es para manipulación o para alcanzar algo. Ellos no son cariñosos, les cuesta, porque para ellos eso es rebajarse, es, como le dije, debilidad. Y a ellos no les gusta mostrar eso.
poco lloran, ellos no lloran. Son envidiosos, las personas narcisistas sienten envidia de los demás, de los que tienen o han logrado algo, algo. De allí que muestren con cierta frecuencia actitudes arrogantes o prepotentes hacia las personas que los rodean. Sí, séptimo o siete, número siete, no les gusta recibir órdenes. Ellos más bien a ellos les gusta mandar. A los narcisistas no les gusta recibir órdenes, especialmente de otras personas a las que consideran inferiores o mediocres. Ellos son realmente así, hermano querido. Por este motivo también son incansables y competitivos en el trabajo. Siempre están pensando que le suban el sueldo, que lo promocionen, que lo asciendan, porque eso es lo que le da sentido a la vida de ellos, tristemente. Pues no toleran no tener el control sobre los demás. De allí que los narcisistas sean buenos para liderar, porque siempre buscan ese trabajo, ese puesto, y no tienen empatía. 8. Se muestran invulnerables. Una persona narcisista evita mostrarse vulnerable, ¿ves? Evita o ser descubierta en sentimientos como la tristeza o la ansiedad. Considera que la vulnerabilidad es de débiles y no está dispuesta a demostrar semejante síntoma de inferioridad. No va acorde con la imagen de sí misma que ha formado y pretende proyectar. Y esto, hermano, se presenta tanto en hombres como en mujeres, pero mayormente en hombres. 9. No aceptan las críticas. Eso es terrible para ellos cuando usted lo critica, o cuando le dice algo, o cuando usted le hace alguna observación. Eso es terrible. Los individuos narcisistas detestan que lo critiquen, que le lleven la contraria. Por eso experimentan sentimientos muy intensos como ira, rabia o ansiedad cuando oyen comentarios que no son de su agrado. En mi experiencia con esta persona, en conversaciones, por eso que entiendo por qué me hablaba como me hablaba, porque perdía la paciencia rápido, se le ponía los ojos rojos. Y cuando yo comencé a entender lo que estaba sucediendo, yo era más tranquilo. Y como yo le decía tranquilamente las cosas, ¿ves? Esta persona se le ponía hasta los ojos rojos y me decía hasta malas palabras. Pero la apariencia de él entre los demás es que es espiritual, que es espiritual y que es cristiano y que viene de una familia cristiana y todo lo demás. Cuando delante de mí mentía y decía malas palabras, porque así son, ¿ves? Entonces cuando usted los descubre, ellos ya no tratan de tener esa apariencia delante de usted. Son, son crueles, ¿me explico? Eh, Número 10. Nadie es suficiente bueno para ellos, ni su esposa. Las personas narcisistas finalmente creen que nadie es lo suficientemente bueno para ellas. En sus relaciones de pareja siempre tienen la idea de que el otro nunca está a su altura. Con los amigos es demasiado exigente, exigente hasta con su esposa y exigente con los hijos. No acepta comentarios que le degraden y se ofende con facilidad. Por eso sus relaciones personales suelen durar poco. La pregunta es, hermano, ¿este trastorno de la personalidad puede ser curado? Lamentablemente no. Puede ser tratado y usted sabe que para que una persona se cure, lo primero es que la persona acepte que está enferma, ¿verdad? Para cualquier enfermedad. Me refiero para cualquier enfermedad. Para que una persona se cure, tiene que aceptar primero, tiene que aceptar que tiene una enfermedad. Y así ella puede asistir al médico y aceptar las recomendaciones que le da el médico. Para un trastorno, la persona tiene que estar consciente de que acepta de que tiene el trastorno, pero como el narcisista no acepta, cuesta que se pueda curar de, de ese trastorno. Mm, por ejemplo, miren lo que dice aquí. Esto lo dice la página Psicología Online, hablando sobre el narcisista. Dice, desde el punto de vista de la psicología, se considera que mediante el uso de teorías psicoanalíticas y psicoterapias, se podría llegar a modificar la personalidad de una persona narcisista
y erradicar ese comportamiento inadecuado socialmente. Sin embargo, el narcisista es considerado por muchos profesionales como un paciente casi intratable. Este problema es como, por ejemplo, las drogas y el alcohol. Un alcohólico, usted sabe que eso no se cura. Él se mantiene alejado, ¿ves? Él busca no, él busca no acercarse a la tentación. ¿Me explico? Así es también este trastorno. Las personas que con este trastorno que han sido tratadas es de que ellos hacen un esfuerzo de no caer en lo mismo por beneficio a su familia, por el bien. ¿Me explico? Por el bien común. Pero lamentablemente, como dice aquí, en lo que refiere en la parte profesional, dice que estos pacientes son casi intratables. Sin embargo, cabe destacar la dificultad existente para convencer a una narcisista, ¿ves? La dificultad existente para convencer a un narcisista de que ha de realizar dicho tratamiento. Pues una persona con este trastorno no aceptará que hay algo mal en él y que por ello debe cambiar. Eh, Están orgullosos de cómo son y de cómo actúan con el resto de las personas. Ellos piensan, se recuerdan que el trastorno tiene un problema de cognición, entonces ellos piensan que esa es la forma con cómo ellos deben actuar en el mundo, porque esa es la mejor forma. Entonces, otra pregunta, ¿hay solución y esperanza entonces en estos casos? Sí, porque para Dios no hay nada imposible. Dios ha sanado a muchas personas y las ha transformado con su poder mediante el encuentro de una relación real con Cristo. Pero esa situación sigue latente. Es bueno orar por esas personas. Ahora, si usted se ha dado cuenta de que tiene ciertos rasgos, de estos rasgos, eh, como me dijo la otra vez una persona, hermano, yo tengo, de los que usted mencionó, yo tengo cierto, algunos de ellos. ¿Será que soy narcisista? Yo digo, tal vez no, pero si está presente en la mayoría, posiblemente. Posiblemente hay personas que tal vez no les gusta recibir críticas, pero son empáticos. ¿Me explico? Les molesta recibir críticas, ¿qué tal? Pero no es nada de otro mundo. Se controlan, pasan la página y bueno, y son empáticos. El problema es cuando tiene la mayoría. Cuando tiene la mayoría de estas cosas y cuando uno siente felicidad por el bien ajeno, ahí hay un problema, hermano querido, porque de esas cosas se vale Satanás para controlar la mente y atormentar a los demás, como los fariseos. Los fariseos no tenían paz. Los fariseos estaban dominados por el reino de las tinieblas. No tenían paz entre ellos, vivían atormentados y buscaban atormentar a Cristo. Perseguían. Ese es el espíritu del reino de las tinieblas. Intolerancia, así es el narcisista, es intolerante, persigue y mata. ¿Ves? Que es el espíritu de Babilonia, es el espíritu de la bestia, es el espíritu del dragón, que es Satanás. Entonces muchas personas han sido sanadas y transformadas por el poder de Dios y mediante el encuentro real, es un encuentro real. Entonces si usted tiene rasgos, algunos de estos rasgos, busque más de la presencia de Cristo, porque Cristo tiene el poder para transformar esas cosas. Entonces, Dios ha transformado mediante un encuentro real con Cristo, como sucedió con los hijos del trueno. ¿Se recuerdan? Los discípulos Juan y Jacobo, hijos del trueno, eran orgullosos, buscaban el primer puesto y fueron transformados. Se convirtieron en el apóstol Juan, el apóstol amado Juan y Jacobo. Simón, hijo de Jonás, fue transformado por Cristo Jesús y llegó a ser el apóstol Pedro, que no volvió a negar a su maestro y fue crucificado por la verdad, por Cristo. Nosotros hablamos de Saulo. ¿Se recuerda?
de Saulo de Tarso, cómo era orgulloso, narcisista de lo que él era. Fue transformado por Cristo. Mira cómo lo que dice 2 Corintios 12, 6 al 9, en la versión Nueva Traducción Viviente. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, o sea que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, o sea, mediante visiones, vio el cielo, vio el paraíso, y él está contando esto, ¿no? Y él dice, conozco a un hombre, ¿ves? Para no enorgullecerse, él dice, conozco un hombre, pero es él mismo. Conozco un hombre que Dios lo llevó al paraíso y vio estas maravillas. Entonces dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. En la versión Reina Valera dice aguijón, ¿no? El aguijón el aguijón. Un mensajero de Satanás para atormentarme. ¿Para qué? ¿Para qué Dios pidió? Perdón, ¿para qué Dios permitió que Pablo mantuviera ese aguijón o esa espina que Pablo lo llama mensajero de Satanás? Un mensajero de Satanás para atormentarme. ¿Para qué? E impedir que me volviera orgulloso. ¿Cuál era el problema de Saulo? El orgullo. Tanto así que mataba, sin remordimiento. Y se creía irreprensible. ¿Qué significa esto? Se creía perfecto, que no pecaba. Fue transformado, pero aún así Dios le dejó ese aguijón allí. No se sabe qué es, no se sabe si es un problema en los ojos, de la vista, no se sabe si es un problema en el cuerpo, un dolor, no se sabe. Pero de, Dios, él se lo pedía, él le pedía a Dios. Él le pedía a Dios, él le pedía a Dios que le quitara ese problema. Mira cómo dice. Te voy a seguir leyendo el pasaje. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Bástate mi gracia, en la versión Reina Valera. Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Te recuerdas el primer tema del lunes? Que Dios busca establecer su trono de la gracia, que fue el reino de la gracia, establecerlo en el corazón. Y eso es, ¿para qué? Transformación, hermanos, libertarnos del poder de las tinieblas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces, para que Pablo no volviera a sentir orgullo de sí mismo, Dios permitió que un aguijón se mantuviera allí en Pablo, en la carne, para que no volviera a la misma situación de su problema de personalidad. Y Pablo llegó a ser útil, de esta forma llegó a ser útil para la causa de Dios. Te voy a decir algo, hermano. Así trabaja Dios con nosotros. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, muéstrame cuál es mi defecto, cuál es mi falta. Y cuando nosotros a veces no pedimos, no sabemos lo que pedimos. Yo estoy seguro de que usted ha pedido muchas veces, Señor, quítame esta imperfección, esta debilidad, este pecado, ¿no? Y es bueno hacerlo. Pero yo quiero decirte algo. Usted tiene que estar consciente, hermano querido, cómo Dios obra para quitarle ese mal hábito o para quitarle esa
tener victoria sobre esa pasión o quitarle ese pecado. Esas cosas Dios no las quita así mágicamente, de forma mágica de que usted, ¡ting!, de un día para otro, entonces usted ya no tiene ese problema. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero cómo Dios obra en nuestro corazón duro e imperfecto. Cuando usted pide, quítame esto, ¿cómo Dios obra? Yo no sé si usted lo sabe. Si usted no lo sabe, usted debería saberlo. Dios lo coloca a usted en situaciones. Lo coloca a usted en situaciones donde usted se sienta provocado. ¿Me explico? O Él permite situaciones. Y por eso, bueno, pero Señor, ¿por qué otra vez que no sé qué? Porque Dios utiliza esas situaciones para que usted vaya venciendo eso, tome la determinación y tome la decisión. Esto no quiere decir que si una persona tiene problemas de pornografía o problemas de estos de trastorno sexual, Dios le va a colocar allí, le va a colocar videos y le va a colocar revistas a ver qué va a hacer la persona. No. En estos casos, ¿qué es lo que se recomienda? Que usted ponga la computadora en una sala donde haya personas, que usted no tenga computadoras en su cuarto, en un lugar solitario, que en el celular la persona trate de borrar todas esas páginas donde está esta cuestión de pornografía. Es un ejemplo, ¿no? Pero hay situaciones, por ejemplo, Señor, yo soy egoísta, quítame eso. Dios te va a colocar en situaciones donde va a ver qué vas a hacer tú. ¿Vas a seguir siendo egoísta o vas a decidir dar? Señor, a mí me altera, me molesta cuando una persona me critica. ¿Qué es lo que va a hacer Dios para vencer esa cosa en usted? Va a mandar a una persona que la critique. ¿Me explico? Entonces a veces pedimos, Dios, quítame esta cuestión, pero no sabemos cómo actúa Dios. Y entonces nos vemos otra vez presentes en esas situaciones y decimos, bueno, pero ¿por qué si yo te pedí Dios que no sé qué? Porque así obra Dios en esas situaciones. Dios te coloca, Dios te coloca para que tú tomes la decisión, la determinación de no actuar de acuerdo a tu yo, sino de acuerdo para la honra y gloria de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? No es que tú estás solo en esa situación, sino como dice la palabra de Dios y como también dice la sierva del Señor. Cuando tú decides, cuando tú decides responder para la honra y gloria de Dios en esa situación y no para satisfacer tu yo, dice, del cielo desciende gracia y te da poder para responder de esa forma. ¿Me explico? Usted no va a esperar la gracia antes. La gracia la recibe cuando Dios ve que en usted hay una determinación real de no ser egoísta, de no ser egocéntrico, de no ser odioso, de no ser impaciente. Cuando Dios y el cielo ve que en su corazón realmente existe esa determinación, del cielo desciende la gracia y lo ayuda en esa situación. ¿Me explico? Cuando nos vemos provocados, cuando nos vemos tentados y acudimos a Dios, Señor, dame el poder. Mira lo que está sucediendo, Padre Santo. No quiero responder de forma que te deshonre, sino de una forma que te glorifique tu nombre. Ayúdame en este momento. De Dios desciende la gracia y te ayuda. Por eso dice en hebreo, socorro en el momento oportuno, pero siempre y cuando en usted existe la determinación. ¿Me explico? Entonces, así como sucedía en Pablo, que se mantenía ese aguijón, era para que él se mantuviera humilde delante de Dios y delante de los hombres, dependiendo constantemente de Dios. Entonces, no es que las situaciones van a desaparecer, Señor, quítame esto, entonces las situaciones desaparecen, no, las situaciones van a seguir, son aguijones, las situaciones van a seguir, te van a provocar tristeza, te van a provocar dolor, pero eso ahora usted tiene otra visión y es que usted va a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para no responder de acuerdo a mi deseo, de acuerdo a lo que yo creo, sino siempre a los principios de Dios y a glorificar su nombre. Entonces, de esta forma, Dios va eliminando, usted va venciendo esa debilidad que hay en su corazón, que hay en su mente, porque todo está aquí. ¿Cómo se vence?
como el músculo se fortalece, levantando pesa, levantando pesa, levantando pesa. Y cuando el músculo se va fortaleciendo, más pesa puede seguir levantando. Eso también es un principio en la vida espiritual. Para que usted venza una debilidad, lo coloque en situaciones. Y cuando usted vence ese nivel de situación, entonces va a venir otra peor. Pero usted va a estar fortalecido para ir creciendo y venciendo y creciendo en la gracia y la santificación y en la transformación para honra y gloria de Dios. Entonces, hermano querido, termino con la promesa de Cristo. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, con pasiones, con defectos, con debilidades, y yo os haré descansar. Que esta sea tu realidad, tu vida, tu experiencia en el día de hoy. Hallar descanso en Cristo Jesús. Y que la información de hoy te pueda servir para tu vida personal y también tu vida personal en el sentido de si usted está padeciendo de este trastorno, de este comportamiento. Que usted pueda tomar una decisión, hermano, entender qué es lo que está sucediendo en su mente y comprender que hay esperanza en Cristo. Y también que si usted está viendo estas cosas en otra persona, lo lleve usted a identificarlo, ser más sabio y tomar decisiones y poner límites para su paz y la paz de los suyos, de su familia. Que el Señor te bendiga grandemente. Un abrazo y em, ¿Nos puede despedir en oración, por claro, favor? vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amante y eterno Padre, que moras en lo alto de los cielos, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. La majestad, la gloria y la alabanza sea para ti. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de que vivimos en un mundo imperfecto y a veces nacemos con imperfecciones, gracias por la buena información de que estás dispuesto a transformarnos. Y te pido que si hay algo, Señor, que no te honra y que no te glorifica en nuestra vida, que tú nos transformes así como transformaste a Juan, a Jacobo, a Pedro y a Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo, el apóstol Pablo. Te pido que también sea una realidad en nuestras vidas y que cumpla esa promesa en nosotros. Bendice a los hermanos, bendícelos en este día, llévalos con bien a sus diligencias, a sus trabajos, quehaceres, bendice a sus familiares. Y gracias, Señor, por escucharnos y porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y quiero preguntarles si hay alguna persona que me pueda decir antes de terminar qué opina sobre este tema. Excelente tema, hermano. Gracias. Amén. La gloria para Dios. ¿Creen ustedes que es útil? Ustedes no se sientan comprometidos.